tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas en mi canal, Hablando Claro con Nelson Salazar. Hemos tenido varios invitados en esta primera etapa y hoy tenemos a Carlos Rabascal. Él es candidato a la vicepresidencia por UNES, la Unidad por la Esperanza, Centro Democrático, lista 1, en binomio con Andrés Arauz. Así que, bueno, démosle la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Nelson, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios, recorriendo la costa ecuatoriana. Hoy día ya salimos de Manabí, aunque todavía tenemos una gira por otros cantones de Manabí, como Fabio Alfaro, Chone, El Carmen, de ahí pasamos a Santo Domingo Los Áchilas, de ahí pasamos a Esmeraldas y de ahí regresamos a Quito. Eso es lo Así que que, disfrutando esta campaña. claro, yo estaba revisando un poco sus redes. Usted anda de gira, ¿no? La gira de la esperanza, pero anda solito. No está Andrés. ¿Es alguna estrategia? No, lo que pasa, bueno, sí, claro, es parte de la estrategia. Andrés también está recorriendo en otros lugares. El tiempo de este proceso electoral es muy corto, entonces lo que hemos decidido es que mientras yo esté en la costa, él esté en la sierra, cuando él esté en la costa, yo esté en la sierra, y así optimizamos el tiempo y además ha sido público que Andrés fue invitado a la posesión de Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, y estaba cumpliendo una agenda internacional en estos Así días. es, así es. Carlos, usted ha sido un comunicador de amplia experiencia en el Ecuador. ¿Lo tomó por Eso dice. sorpresa la carrera política o es algo que ya usted lo venía pensando, ya lo estaba cocinando? No, la verdad es que no se estaba cocinando ni lo venía pensando. Yo cuando me retiré del ejercicio de la comunicación social, yo soy ingeniero comercial de profesión y yo siempre he ejercido mi carrera, tengo mi empresa que es una consultora, Rabascal Comunicación, y cuando me retiro del ejercicio de la comunicación simplemente me dediqué a lo mío, continué con lo mío, nunca paré, pero nunca pensé en dedicarme a la política. La política llega por accidente a mi vida. Me comenzaron a invitar de distintas provincias, movimientos y organizaciones sociales. Y eso fue construyendo un espacio, fue construyendo un tejido, llamemos así. Y luego, pues bueno, ya la incorporación a la política fue después de mucho pensar, luego de tanto recorrido. Fue después de pensar que algo me estaba haciendo falta, ¿no? Yo me comencé a autocuestionar incluso, porque durante los 15 años que ejercí esa comunicación social, yo hice análisis económico y análisis político, pero a partir de indicadores. Pero cuando comienzo a recorrer el país y comienzo a ver la profundidad del Ecuador y les comienzas a poner rostro a esos indicadores, entonces ya la decisión comienza a tomar forma. Y mi esposa me dijo en uno de esos recorridos que me acompañó, me dijo, cuando le pones rostro a la angustia, a la desesperanza, créeme, Carlos, que el sacrificio vale la pena. Pero ¿por qué Revolución Ciudadana? ¿Por qué en particular este movimiento? Porque hasta cuando se lo veía a ustedes en redes, antes de, parecería o parecía que estaba haciendo o construyendo una imagen para presidente. ¿Cómo se da la vinculación de Carlos Rabascal con la Revolución Ciudadana? Bueno, a ver, sí construimos y participé en esa precampaña para la candidatura a la presidencia de la República. Pero yo siempre lo dije, que lo que estaba haciendo y lo que estaba recorriendo era el amparo de la unidad del progresismo. Y la Revolución Ciudadana es parte importante del progresismo. Rafael Correa es parte importante y un líder histórico dentro del progresismo. Por tanto, no es nada raro que dentro de esa línea progresista pues esté la Revolución Ciudadana y que yo me haya incorporado en esta alianza de la Unión por la Esperanza a formar parte de este binomio. ¿Estaba seguro usted de esa candidatura a vicepresidente? Se habían barajado varios nombres, incluso también se había nombrado a la hermana de Correa. A ver, siempre en política nada está dicho hasta que no se oficializa, pero sí estaba seguro porque cuando a mí Rafael me llama y me pide que lo reemplace en la papeleta electoral, Rafael es un amigo de la infancia. Ah, ya. Y en ese sentido, pues teníamos la confianza como para conversar en todos los aspectos de lo que significaba reemplazarlo a él y de lo que significaba incorporarme a la papeleta electoral. Luego de eso aparecieron otros nombres, pero eran más producto de la especulación que del compromiso ya adquirido. Así es. Carlos, yo sé que usted ya lo aclaró en algunos espacios, pero es bueno para la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Yo quisiera preguntarle, ¿qué se siente, Carlos, ser accionista del Banco Guayaquil?
Ya sabía por dónde ibas a ir tú. Ya sabía. No, hay que aclararlo, ¿no? O sea, ya lo No, no, aclaró. sí, está bien, ya está aclarado y toda la cuestión. A ver, mira, comencemos por los antecedentes. Eh, en la década de los 70, el Banco de Guayaquil quebró y surgió un movimiento ciudadano de la ciudad de Guayaquil, un movimiento cívico de ese entonces, para reaperturar el Banco de Guayaquil. Y una de las estrategias de reapertura del Banco de Guayaquil fue que a los depositantes se le transforme y se capitalice esos depósitos en acciones. Y mi abuelo era depositante del Banco de Guayaquil. En vez de devolverle los ahorros que él tenía o las inversiones que él tenía en el banco, le devolvieron acciones. En el año 79-80, yo me gradúo del Colegio San José de la Salle y entro a trabajar al Banco Guayaquil. Mi primer trabajo fue el Banco Guayaquil, pero es el Banco Guayaquil de la época de César Durán Ballén. Claro. Entonces mi abuelo me dijo, mi hijo, para que usted se empodere en su primer trabajo, yo le voy a regalar acciones. Y me transfirió en aquel entonces acciones por el orden de 1.000 sucres. Luego con el feriado bancario y luego con la dolarización, pues esos 1.000 sucres a un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar se convirtieron en $3. No son acciones que yo adquirí, son acciones que las recibí de regalo del profundo amor que mi abuelo tenía por mí. Y ahora, pues, esos $3 han armado tanto escándalo que dicen que incluso he tenido recursos en paraísos fiscales y que por eso no podía acceder a la candidatura a la vicepresidencia de la República. Pero ahora que soy accionista del Banco Guayaquil con $3, pues, iré a la Junta de Accionistas a decir que bajen las tasas de interés. Usted es minoritario, le va a decir, no le van a hacer caso, no le van a hacer caso. Vaya para allá. Carlos, No y soy le... minoritario, soy micro Sí. minoritario. Oiga, pero Lazo no le hizo caso a usted la propuesta de donar, porque usted estaba dispuesto a donarle sus $3 y él donaba lo que tenía de Banco Guayaquil. No le hizo caso, ¿no? No, no, ¿qué me va a hacer caso? Bien, Y las acciones las voy a transferir. ok, bueno, Pero usted sabe pues, que no voy a transferir $3 como obra social, porque así no es, es así es. nada, es nada. Realmente la mejor obra social que se hace es recuperando el valor de la política para ser solidario. Bien, vamos a lo medular, Carlos. Ustedes han presentado una propuesta en el CNE y quiero preguntarle ahora a usted de forma directa. ¿Por qué una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Acaso la que hicieron en el 2008 no iba a valer como 100 años? A ver, una Asamblea Nacional Constituyente, que entre paréntesis, no es que una propuesta dentro de escrita sobre piedra, eso va a depender de muchas cosas. No se puede decir en este momento que va a haber la Asamblea Nacional Constituyente, porque va a depender primero que ganemos las elecciones, Ok. que la vamos a ganar. En segundo lugar, si tenemos mayoría o no tenemos mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Y en ese sentido yo le pido a nuestros simpatizantes que no es cuestión de ganar la presidencia y la vicepresidencia, sino que también hay que ganar la mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa para poder aprobar las leyes que el país requiere para facilitar la producción, para facilitar el empleo y para derogar o bajar esa ley mal llamada humanitaria que precarizó el trabajo, generó flexibilidad laboral y le redujo hasta el 50% los ingresos a nuestros trabajadores por 2 años. Ahora, una asamblea constituyente tampoco hay que tenerle miedo. La asamblea constituyente es una herramienta democrática que está establecida en la Constitución de la República, Nelson. Ahora, no necesariamente una constituyente va a ser otra constitución. Ok. Puede corregir aquello que hay que corregir, porque el mundo no es estático, el mundo es dinámico, el mundo evoluciona y las constituciones se tienen que ir actualizando o ajustando a esa dinámica y a esa evolución del mundo. Ahora, claro está que tampoco podemos pensar que el Ecuador va a cambiar porque se pueda tener una nueva constitución. Yo no soy Claro. partidario de tener una nueva constitución, porque si se tratara de tener nuevas constituciones, el Ecuador hace tiempo fuera un país desarrollado y no lo es. Ahora, eso también depende, como decía usted, de los asambleístas. Tal vez si llegaran a tener una mayoría, no sería tan necesario la asamblea y podrían hacer los cambios dentro del pleno. Pues sí, así es, así que piano piano, paso a paso, y es mejor entender que cada día trae su propio afán. Así es. Ok, avancemos con el tema de las propuestas. Usted, por ejemplo, acá proponen
proponen un asunto interesante y quisiera consultárselo a propósito de lo que hablamos al inicio del tema del Banco Guayaquil. Ustedes buscan fortalecer dentro del plan de trabajo la banca pública y las finanzas populares. Esto implica, Carlos, le pregunto, ¿el ingreso de Banco Internacional al Ecuador para competir? A ver, esto implica es un repensar y una reconceptualización de la banca pública. Primero, la banca pública es distinta a la banca comercial, es distinta a la banca privada. La banca pública tiene que convertirse en una banca de desarrollo. Una banca de desarrollo que potencialice los sectores rurales que son tremendamente importantes para el país, que facilite el desarrollo de la economía social y solidaria, es decir, un banco de desarrollo que permita la incorporación de nuevos actores al sistema financiero nacional, que tengan acceso a crédito, pero crédito oportuno, con tasas de interés bajas. No puede ser que en medio de la crisis y en medio de esta crisis de pandemia y una economía dolarizada, tengamos tasas de interés tremendamente elevadas. Entonces el Banco de Desarrollo va a tener un rol, la banca pública tiene que tener un rol, es fortalecer el sector rural. Estoy recorriendo el país y me dicen los agricultores, el sector de la pesca artesanal, que van a Ecuador, por ejemplo, no les da créditos oportunos y a veces ni les da por considerarlos de alto riesgo. Eso no puede pasar, porque tenemos que proteger a nuestros pequeños agricultores, tenemos que proteger a ese sector pesquero artesanal, porque ellos también generan empleo. Solamente los pequeños productores de arroz, maíz, leche, carne de cerdo, res y pollo generan más de 500.000 empleos. Por tanto, a esos sectores hay que potencializarlos, hay que protegerlos. Y en cuanto a la banca comercial tiene dos vías. Deben entender la banca comercial, que deben ser parte de la solución y no parte del problema. Okay. Por eso yo soy partidario de regular a través de la Junta Monetaria Financiera, de regulación monetaria y financiera, una disminución de la tasa de interés, pero también una reasignación de los créditos orientados más al sector productivo y no tanto al sector del consumo. Porque lo que tenemos que hacer y entender es que para que haya producción tiene que haber trabajo y para que haya trabajo tiene que haber producción. Por tanto, hay que reactivar el sector productivo. Y en paralelo, tratar de ampliar la oferta de los créditos en el sector financiero, no necesariamente con el ingreso de la banca internacional, Okay. porque la banca internacional se está saliendo de Latinoamérica y el Caribe, no es tema del Ecuador. Lo que hay que buscar es nuevas modalidades. Ya no hay que pensar en lo clásico, que es la estructura de un banco que viene al Ecuador. Hoy, a través de estas plataformas internacionales, ya pueden hacer presencia sin necesidad de grandes inversiones. ¿Usted, Carlos, cree que en este gobierno se le dio demasiada vía libre a la banca? ¿Cree que se le benefició de alguna manera con el presidente Moreno? Pues no, no es que creo, ellos han gobernado. Ellos han gobernado junto a Lenín Moreno. Si no es cuestión de revisar que todas las leyes que se aprobaron en un 85% se aprobaron con los votos del movimiento Creo de Guillermo Lasso. Si no es de ver las declaraciones del mismo señor Guillermo Lasso en relación a la política económica del Ecuador. Y ellos son partidarios de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Aunque ahora No diga sé, que no. bueno, ahora dice Ahora dice muchas que cosas. no. A ver, ahora dice muchas cosas que antes no decía, ¿no? Claro, sí. De hecho vemos también un poco el cambio de actitud, un poco yendo a tirarse al pueblo, ¿no? Con sus términos que han generado incluso polémica. Una de las Lo cosas mejor que en también... política, mi querido Nelson, Dígame, lo mejor en política, mi querido Nelson, es dígame. ser auténtico, no Sí, perder sí. su propia esencia. Sí, de hecho lo hemos mencionado y algunos expertos que han pasado por acá han hablado sobre el hecho de forzar una imagen, ¿no? Eso es bastante complicado. ¿Cómo es Carlos Rabascal en ese punto de vista? ¿Original, 100%? ¿Es lo que vemos en las fotos, en los videos o es diferente en la vida real? Como decía un buen amigo que también se dedicaba a la comunicación, Carlos Rabascal es un liguán, el mismo de siempre. De pronto, de pronto, la televisión te hace construir una percepción de parte del público
Y como yo trabajé mucho tiempo en la televisión, en ese ejercicio de comunicación social, en mis programas Pensamiento Crítico y Pulso Político, la gente se imaginaba pues que era simplemente un comunicador, un analista muy serio, a lo mejor muy distante, qué sé yo. Pero ya cuando se conoce a la persona, cuando se genera cercanía, cuando uno se baja de la pantalla y construye relaciones, porque a mí me gusta construir relaciones y comunidad, el Carlos Rabascal es una persona sencilla, es una persona cercana, una persona que le interesa conocer a la gente y que le interesa que lo conozca la gente. Porque en ese intercambio de conocimiento, en ese intercambio de miradas, en ese intercambio de pensamientos y de sentimientos, es donde se ve realmente la naturaleza y la esencia del alma. Oiga, entonces no lo vamos a usted escuchar de pronto por ahí un ya que chu, que se le salga, nada. ¿No cree que esa es una No, estrategia, no? llegaré hasta, a lo mejor lo que puedo llegar es necesito ketchup. Bueno, puede ser. Otra de las cosas que me llamó la atención, porque tuve que leerme todo el plan ahí, el plan de trabajo. Así veo que haces tu trabajo, Nelson. Claro, es que hay que... Así veo que lo disfrutas y eso Ah, me gusta ver cuando la gente disfruta de su trabajo. por Y lo haces muy supuesto. bien. Oiga, Lo Carlos, lo que haces pasa muy es que bien. Y también he visto los programas en que has sacado y me he divertido. el progresismo, bueno, lo que pasa es que Progresivo. hago humor, Carlos, pero yo no quiero pues que la gente de pronto diga, chica, este Nelson hace humor, pero no está preparado para enfrentarse No, a personajes como usted, ¿no? En este caso que están yo en... soy un personaje como tú. Ah, Ahora, lo que me gusta de lo que haces es que tú has entendido algo en términos de comunicación. Y has entendido que la comunicación debe tener contenido, pero también puede venir ligada al entretenimiento. Y tú claro. haces las dos cosas, contenido y entretenimiento. Así es, ese es el objetivo y yo personalmente trato de hacerlo sin ánimo de incomodar, pero usted sabe que la sátira es bien difícil y termina siendo incómodo. De hecho, le confieso, Carlos, que yo estaba un poquito escéptico de hacer este tipo de entrevistas porque yo decía, de pronto no van a aceptar. ¿Cómo usted asume o ve el tema del humor, de la sátira? El humor es necesario, pues. El humor refresca el alma, refresca la vida, o sea, hay que tomarlo con calma. Además que el humor no necesariamente es una falta de respeto, puede ser irreverente. La irreverencia no necesariamente es una falta de respeto. Y el humor entretiene, el humor nos da otros espacios en la vida, incluso hasta para considerarlo en un espacio de relajamiento. Yo me divierto mucho con las veces que tú me has sacado. A mí me han hecho caricaturas, me han sacado muchas cosas, yo me divierto, o sea, yo acepto toda crítica, siempre y cuando evidentemente venga acompañada de respeto, ¿no? Si el día de mañana me van a difamar ya es otra cosa, pero Claro. yo acepto, a mí me han sacado muchas cosas que me han divertido. Es más, mis hijos se divierten mucho con todo lo que me sacan. No, sí, sí, definitivamente. Hay una línea muy delgada que yo trato de no cruzarla, de no romperla, porque no quiero primero tener problemas. Usted sabe que cualquier político puede ofenderse y me puede plantear una demanda. Imagínense, uno Chiro, ¿quién me defiende con un político ahí Bueno, demandado ya por... somos dos chiros entonces. Yo soy Chiro, por si acaso, de pronto, cualquier cosa. De país está chiro. Ah. A ver, Carlos, Ahora, yo no sé si eres chiro porque con tremenda vista que tienes a tu espalda, tremenda metrópoli que estás allá, que tienes oiga, a tu espalda. esto es un croma, esto es Sí, ya croma, sé. nomás yo estoy en un cuartito chiquito. A ver, hice el trabajo, como usted dice, me leí. Otra de las cosas que me interesó dentro del plan de trabajo, ustedes hablan de poner los dólares en cuarentena, evitando la fuga de divisas. ¿Qué significa eso? A ver, para eso hay que entenderlo y hay que entenderlo en su real perspectiva y dentro de la técnica. Nosotros vamos a mantener y fortalecer la dolarización, porque el fortalecimiento de la dolarización nos da ventajas, ventajas que ya la hemos vivido. Uno, hemos podido controlar la inflación. ¿Qué significa controlar la inflación? Significa proteger la capacidad adquisitiva de las familias ecuatorianas. Hemos podido también, al controlar esa inflación, es tener una moneda dura que le ha permitido al sector productivo planificar sus actividades
en términos de presupuesto. Y eso te da una tranquilidad. Entonces, hay que mantener y fortalecer la dolarización. Pero a la dolarización se la alimenta, se la fortalece para mantenerla con oxígeno. ¿Y cuál es el oxígeno de la dolarización? Los dólares. Claro. Si salen más dólares del país hacia el exterior de los que entran del exterior hacia el país, ¿qué pasa? Se pone en riesgo la dolarización. A eso se llama poner en cuarentena. Ok. Generar un equilibrio en la balanza comercial, por ejemplo. Es decir, si es que vendo 100, si es que importo 100, por lo menos debo vender 100, exportar 100. Lo ideal sería exportar más que las importaciones. Entonces, lo que tenemos que lograr es proteger ese equilibrio para armonizar la entrada y salida de divisas para que la salida de divisas no sea mayoritaria, mayor a la entrada de las divisas. Eso es mantener hacer la cuarentena. Interesante, interesante y muy chévere que lo podamos conocer de boca de los protagonistas. En el apartado, Carlos, llamado Justicia Digital, ustedes plantean la posibilidad, y esto es interesantísimo, de convertir al Internet o a la Internet en servicio público. Pero Lazo y Nebot están prometiendo tablets. ¿Cómo compiten ustedes ahí? ¿Y de qué te sirve la tablet si no hay internet? Ah, esa es la respuesta, la tiene usted aquí, ¿no? Ah. Pero claro, pues, a ver, pare- vayan al... tú estás en Milagro, eres de la provincia del Guayas, conoces Guayaquil. Anda pues al Guasmo Sur, a los sectores de escasos recursos, a los sectores vulnerables de la patria. Anda al sector rural en Milagro, a la profundidad del sector rural en Milagro. Parece que no han ido. Entonces, cuando tú recorres y ves que nuestros niños y niñas no han podido tener la educación pública porque no tienen acceso al Internet, porque además el Internet cuesta, y que tampoco tienen equipos, porque una familia no tiene un niño, tiene varios niños, puede tener dos, tres o cuatro, que es el promedio en el Ecuador, y no es que tiene un equipo por cada uno de los niños, pues, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que el Internet del día de hoy se entienda que ya no es un lujo, es parte de la vida misma y por tanto debe ser constituido como servicio público. Y en ese sentido, dentro de esa política de solidaridad, vamos a crear becas digitales para esos sectores vulnerables de la patria, ya sea en términos de escasos recursos o ya sea en sectores rurales, a efectos que puedan acceder al Internet. Vamos a recuperar los infocentros que este gobierno los eliminó y evidentemente también vamos a generar el equipamiento correspondiente para las familias, para que puedan tener acceso. ¿De qué te sirve regalar una tablet y no tienes internet? Es como tener abuelita, pero muerta. Sí, 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 definitivamente, definitivamente que sí. Esta pregunta, Carlos, me la enviaron por correo porque yo había anunciado que iba a conversar con usted y un usuario o televidente del canal me decía que le pregunte cómo hacer para evitar que los empresarios retengan pagos de trabajadores en el IES. Por ejemplo, préstamos, aportaciones, que luego impiden al trabajador retirar beneficios como, por decir algo, fondos de reserva. Este es un problema que incluso se dio en Canal 1. A ver, y no solo en el sector privado, Claro. mi querido Nelson, también en el sector público. Y ese es un tema de injusticia. A ver, las leyes se hacen ¿para qué? Para que vayan a alimentar la biblioteca de alguien o para cumplirlas y hacerlas cumplir. Claro, y que funcione, ¿no? Claro, la retención de los aportes de la seguridad social, es decir, los aportes de los trabajadores, ¿qué significa? Que te descuentan de tus ingresos, te descuentan de tu sueldo y no lo transfieren a la seguridad social. No se llama retención, se llama apropiación indebida de fondos. Ok. Y eso está estipulado en la ley. Y eso es penado por la ley, sancionado. Tiene responsabilidad penal. ¿Ya? Entonces, eso hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. El problema es que acá no se la aplica, ni para el sector privado, pero tampoco para el sector público. Tú has mencionado un medio de comunicación del sector privado, Así pero es. revisa cuántos ministerios, cuántas instituciones del Sí, sí, sector sí. público están en mora con la seguridad social. Es por eso que no lo hacen. Ahora,
¿Qué es lo que hay que hacer para evitar aquello? Ahora, estamos pasando una situación crítica en el país. Desde el 2018 para acá, la situación crítica del país ha ido creciendo, ha ido creciendo, producto de las políticas insolidarias de este gobierno. Pero si la gente está en crisis, los trabajadores están en crisis porque no hay trabajo, porque el sector productivo no se ha reactivado, porque el sector productivo está debilitado, el Estado tiene que intervenir, ayudando a ese sector productivo a mantenerse con la condición que mantenga y proteja el trabajo. Y ahí es entonces, si está teniendo dificultades para realizar los aportes a la seguridad social, el Estado tiene que establecer los mecanismos de compensación transitorios para que mientras dura la crisis no se demoren esos aportes en la seguridad social. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, hay la ley, pero también hay que reconocer un problema. Y el problema es que las circunstancias que estamos viviendo hacen que las empresas no tengan flujo de recursos porque no están vendiendo, porque nadie está comprando, porque no están consumiendo. Pero eso tampoco justifica que no se paguen los aportes. Pero el Claro. Estado tiene que estar consciente en ayudar a ese sector productivo para que esto no pase. Parecería, Carlos, que el gobierno actualmente no se ha dado a la tarea de proteger en este sentido al ciudadano final, ¿no? Por decirlo en términos comerciales, al consumidor final, no haciendo cumplir la ley. Esto va ligado a el comportamiento de Lenín Moreno bastante distendido, es decir, él ha dicho que va a ser un presidente hasta desapercibido en ciertos momentos, que hasta eliminó en su primer día, en sus primeros meses las sabatinas. En contraparte a la presidencia de Correa, que era una presidencia que tenía, pues, daba la percepción de que los ojos en cada ministerio. ¿Ustedes van a replicar esa fórmula de Correa de estar vigilantes, de que si se hace algo se cumpla, de que si se promete algo se establezca? No se trata de replicar, se trata de ser responsables. En cualquier actividad que uno desempeña, y si vas a tener un cargo de responsabilidad, tú tienes que asegurarte que las cosas se estén haciendo y que las cosas se estén haciendo bien. Y que las cosas se hagan bien, ¿qué significa? Que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano. Porque aquí no es cuestión de decir voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, sino estoy haciendo y esto que estoy haciendo debe generar un impacto positivo en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque la política pública queda en la teoría. La aplicación de la política pública es la que tenemos que comenzar a aprender a evaluarla, monitorearla y tangibilizar los resultados en términos de cómo ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Ahí hay un modelo de gestión, entonces. El señor Moreno y su gobierno no han entendido. Claro que sí. Ahora, todo suena bonito en papel, ¿ah? Todo en papel está bonito, lindo, precioso, hermoso, pero usted sabe, Carlos, que sin plata son palabras que se las lleva el viento. ¿De dónde va Sin a salir el billete? kushki, El kuski, el guiso, el money. para la guatita, para el seco. A ver, el Ecuador genera recursos. No es que no genera recursos. Te voy a poner una prueba de generación de recursos. Febrero 4 del año 2015, 4 de febrero del 2015, Diario El Universo, publicó una nota de prensa en que dice 265 familias tienen 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales. 30.000 millones de dólares que se originaron en territorio ecuatoriano, en la Mucha plata. República del Ecuador. ¿Qué equivale a 30.000 millones de dólares? Para que la gente lo comprenda, porque Claro, a veces se mandan cifras, pero uno tiene que siempre generar la dimensión de esto para poder generar una verdadera comprensión. así es. 30.000 millones de dólares, Nelson, representan el 100% del presupuesto anual del Estado Wow. y representa el 30% de todo el tamaño de la economía. Chusto. ¿Sí? Entonces, estas familias que se llevaron esos 30.000 millones afuera, ¿qué dicen? Que se lo llevaron porque no hay seguridad jurídica. Pero lo que no dicen, cuando se generan los 30.000 millones, ahí sí no dicen que no hubo seguridad jurídica, ¿no? Claro, Es decir, claro. sí la hay para generarlo y no la hay para tener la justificación de llevárselo.
Entonces, si esos 30.000 millones estuvieran aquí en el Ecuador, en momentos de tanta crisis, no tuviéramos los problemas que tenemos. Por tanto, el problema no es de generación de recursos, el problema es de reinversión. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para generar esos recursos y para poder salir de la crisis? Varias cosas. Uno, fortalecer el sector de hidrocarburos. Es importante fortalecer el sector de hidrocarburos, porque los recursos no renovables los tenemos. Y si tú tuvieras un familiar enfermo, Nelson, y tuvieras plata ahorrada, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenerla ahorrada o utilizarla para atender al familiar enfermo? A usarla. A usarla. Lo mismo Claro. pasa con el petróleo. Si estamos viviendo una crisis tremenda, si estamos viviendo un momento donde el sector productivo no funciona, donde la gente pierde su trabajo, donde la gente no tiene dinero para poder consumir y atender las necesidades de su familia, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la producción de petróleo. Hoy producimos 500.000 barriles diarios, extraemos 500.000 barriles diarios. Tenemos que incrementarlo por lo menos hasta el 2025 a 750.000 barriles diarios. Y eso nos permitiría incrementar los ingresos del Ecuador vía volumen, pero entendiendo también que el Ecuador es el dueño de ese petróleo. Por tanto, el mayor porcentaje de los ingresos debe quedar en manos de los ecuatorianos. Ahí hay una medida. La otra medida es entrar a reestructurar toda la deuda, no solamente la que ya reestructuraron de forma sospechosa con el tema de los bonos, sino toda la deuda. ¿Para qué? Para disminuir la carga, la presión que tiene el Ecuador en función de la necesidad de pagar esos créditos. Porque si pagamos esos créditos, no atendemos a la economía nacional. Y atender a la economía nacional significa atender la vida y la salud de nuestra gente, a la producción y el empleo de nuestra gente. Entonces, habrá que sentarse con el Fondo Monetario Internacional a decirle que nosotros somos un país serio, que respetamos nuestras obligaciones, pero no se trata de no querer, se trata de no poder, porque la prioridad para nosotros es la vida, la salud, la producción, el empleo y la educación de nuestra gente. Oiga, es un tema complicado el asunto del FMI. Nosotros hicimos un video tratando de explicar un poco el tema del FMI y lo comparábamos con el tío metiche que llega a la casa y que al sobrino le da billete para que haga alguna maroma o algún bailecito. Y termina bailando el sobrino porque el tío es el que le da la plata. Y generalmente el FMI, donde mete las manos, hay problemas. Sin embargo, han habido éxitos y es cuando el país no ha cumplido a cabalidad y se pone un poco duro o tosudo con el FMI. Ahí es cuando ha tenido éxito. ¿Qué piensa usted de eso, Carlos? Y al FMI hay que decirle que tiene que comprender el sentido de la vida de las naciones. Porque las naciones no son en abstracto. Las naciones es el conjunto de vida de seres humanos que están en un territorio. Y esto no es de suma y resta, que a la economía hay que ponerle el rostro de la vida, el rostro del ser humano. Y que sí, tenemos todas las intenciones de pagar, pero pagar en condiciones que nosotros podamos pagar. Porque si nos van a estrangular y lo que nos quieren dar es la soga más el certificado de defunción, que me digan, ¿quién va a pagar? El propio gobierno actual ya incumplió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el año pasado. Este es otro, producto del incumplimiento del anterior. Chuti. Entonces, cuidado el Fondo Monetario Internacional. Lo que se ha convertido es en un instrumento geopolítico para después dar becas a los ministros de Economía y Finanzas para que vayan a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo. Lastimosamente eso fue noticia, ¿no? Ver al ministro de Economía ya en un puesto o aspirando a un puesto en estos organismos que se supone no debería porque es acreedor del Ecuador, hasta donde tengo entendido. Carlos, el plan de trabajo de ustedes... Está prohibido además. ¿Perdón? Está prohibido en nuestras normas Sí. constitucionales y legales. Pero hicieron lo que les dio la gana. Lo que más llama la atención, y esto es lo que indigna, es cuando se hacen cosas violentando las normas y la ética y se rasgan las vestiduras diciendo que son la reserva moral y ética del país, ¿no? Okay, porque el informe del procurador, Ajá. el informe del procurador es una vergüenza. Es el abogado del país, ¿no? Es una vergüenza. Es el abogado del país. Sí.
y forja un informe interpretando y forjando la disposición que es expresa. Y eso indigna, Sí, porque por supuesto. irrespetan la inteligencia del ecuatoriano, Y, irrespetan la inteligencia de todo un pueblo. El problema de estos modelos neoliberales y estos abusos del poder político es que creen que en lo popular no se encuentra sabiduría. Y no hay mayor sabiduría que la de un pueblo humilde, que la de un pueblo que en medio de toda esa pobreza, en medio de toda esa angustia y desesperanza, mantiene y es capaz de mantener la alegría y la sabiduría. muy bien, oiga, y dentro del plan que ustedes han propuesto, precisamente hay este tema. Ustedes proponen 11 ejes y cuyo el común denominador de los ejes es... Perdón, me Sí, permite la claro, yo también. oportunidad, pero Hágale nomás, hágale yo también un ratito, ¿ya? le sacamos la marca para que no te haya... No, no Sí, te porque preocupes, aquí estamos en no vamos a internet. hacer no vamos a hacer que la marca sea propaganda y que tú no te beneficies, que Sí. tienes todo el derecho. Oiga, no me beneficio, créalo que me beneficio de las reproducciones y espero que esto pues se Pero replique. No hay que oficiante. tengo entendido que que tu crowdfunding es bueno, ¿no? Le voy a decir acá, que la gente lo sepa, es medio medio en el sentido de las aportaciones, en el sentido de las aportaciones. Lo que más genera la publicidad es la nativa de YouTube y las reproducciones. Entonces ahí es donde estamos empujando el camino y el carrito para seguir trabajando en este canal. Ahí vamos, es lo que nos gusta, lo hemos venido haciendo y creo que estamos por el camino. Carlos, 11 ejes y el común denominador es la palabra justicia. ¿Ok? Justicia por la vida, justicia democrática, justicia productiva, intergeneracional, soberanía, plurinacional, ecología, justicia igualitaria, justicia digital, justicia cognitiva, igualitaria, justa e imparcial. Y en esta última, ustedes colocan un apartado que dice condenar la utilización de la justicia como mecanismo de persecución política. Carlos, esta es la explicación de la famosa frase que siempre escucho en la revolución: con odio, pero sin memoria. Es que la escucho y la recuerdo a una No, ex. no, no, Una como que ex. con sin memoria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te tomaste, Nelson? Perdón, ¿cómo es? Eso no se dice. Perdón, sin odio. ¿Cómo que con odio sin memoria? Sin odio, pero con memoria. ¿Te das cuenta? Contigo no hay cómo desconcentrarse un segundo. Se me hubiera pasado y Ay, me hubieras metido en un lío. no, yo me hubiese metido en problemas también. A ver, Carlos, esa es la explicación. No, no, permíteme desarrollar. Claro. Y, y con memoria, pero con comprensión. A ver, ¿qué es la justicia? La justicia no es otra cosa. Cuando hablamos de justicia social, no es otra cosa que equidad. No es otra cosa que igualdad de oportunidades. No es otra cosa de acceso a los derechos que tiene el ser humano. Pero la justicia también es la comprensión de la necesidad de tener obligaciones y responsabilidades que se derivan de esos derechos. Entonces la justicia tiene que ver con un equilibrio de igualdad de oportunidades para todos y todas las personas. Porque esa igualdad de oportunidades, ¿qué significa? No significa quitarle a unos, tipo Robin Hood, para darles a otros. Significa que el Estado ecuatoriano tiene que funcionar al amparo de un principio de justicia social. Porque la educación la merecen todos. Pues. Y me dirán, no, pero es que hay educación particular y educación pública. Claro que la hay. Pero veamos pues la calidad de la una y la calidad de la otra. Veamos lo que le cuesta al uno y lo que le cuesta al otro. Veamos la profundidad de esa educación. Veamos el modelo educativo. Veamos si esa educación está en las 24 provincias y en los 221 cantones de la patria. Entonces, hay que garantizar ese acceso. Eso se llama justicia. Salud pública igual. La salud pública es un derecho que la gente tiene que acceder. Pero si tú disminuyes, debilitas el Estado, debilitas la educación, quitándole presupuesto a la salud pública y a la educación, ¿qué estás haciendo? Estás deteriorando esos dos derechos, esos dos servicios que constituyen derechos. Uno, porque si hoy necesito 100 para tener una salud pública o una educación de calidad y me lo reduzco al 50, ya no voy a tener la misma calidad.
Pero por otro lado, disminuyo la capacidad de cobertura. Porque si antes llegaba más gente, hoy con menos presupuesto voy a llegar a menos gente. Entonces, el principio de justicia es que el Estado vaya creciendo, fortaleciéndose en términos de fortaleza, para que sea un Estado presente, eficiente y solidario. Un Estado fuerte no es un Estado obeso. Un Estado fuerte es el que protege a su gente. Eso se llama justicia. A la justicia que tú te refieres en el último, que es el principio de la justicia imparcial, tiene que ver con algo que es fundamental. La justicia tiene que funcionar conforme a derecho. ¿Y qué significa que la justicia funcione conforme a derecho? Que la justicia debe ser igual para todos, no selectiva. No significa, no es que a este le voy a acelerar los procesos y a este ni siquiera le inicio los procesos, por un lado. ¿Qué es lo que se Pero ve por ahora, otro ¿no? lado, es que es lo que está pasando. Claro. Pero por otro lado, cuando digo que la justicia debe funcionar conforme a derecho, es porque debe respetar varias cosas. Uno, un derecho fundamental, que es universal, la presunción de inocencia, el debido proceso. Cuando comienza un juicio, por parte de la Fiscalía por la instrucción fiscal, la indagación fiscal, la instrucción fiscal y luego ya el proceso, se lo comienza por el supuesto cometimiento de un delito. Cuando se habla del supuesto cometimiento de un delito, ¿qué significa? Si es supuesto, no es verificado. Y al no ser verificado porque es supuesto, el fiscal o el actor demandante tiene que probar la culpabilidad. Así es. No el inocente tiene que probar la inocencia. La inocencia, exactamente. Sí. Ese es el debido proceso. Pero cuando funciona, cuando comienza por la teoría del caso, porque no se respeta ni la presunción de inocencia, ni el debido proceso, y que esa teoría del caso, de ese supuesto delito, comienza con una argumentación, como por decir, existió una estructura organizada criminal para delinquir. Bueno, tú dices, bueno, entonces, ¿dónde está la estructura criminal para delinquir? ¿Quiénes forman parte de esa estructura delincuencial? ¿Cuáles son las pruebas de la existencia de esa estructura criminal para delinquir? Y resulta que si eso fue el inicio de la teoría del caso y la sentencia sale, que lo está sentenciando penalmente a 8 años a alguien por influjo psíquico, entonces ya no estamos hablando de una estructura criminal. Ya no estamos hablando de la causa por la cual se demandó a alguien por el cometimiento de un supuesto delito, sino que estamos hablando que aquí alguien tuvo tremendo poder mental como para yo decir, Nelson, 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 abre esa supuesta ventana que tienes atrás y tírate de cabeza. Pues. Son los poderes psíquicos de Rafael, ¿no? De Rafael. Oiga, Claro. hablando un poco de Rafael Correa, ¿no? Del compañerito. De una vez le digo, Carlos, para ver si me hace el contacto ahí, si me para bola Correa, le mando un saludo, a ver si me acepta una entrevista. No tiene que ser mañana, ahí podemos coordinar cuando se pueda. ¿Cómo hacen ustedes, Carlos, para manejar la imagen de Correa y no sentirse de una u otra manera opacados por Correa? A ver, es que aquí nadie se siente opacado por nadie. Cada uno en su sitio y cada uno en su rol. No se le puede quitar, pues, el mérito a Rafael de todo lo que ha hecho, pues, de todo lo que ha significado para el país. Pues. Ha sido un presidente con mucho liderazgo en el Ecuador. Ha sido un presidente que ha estado y ha permanecido 10 años en el Ecuador y que logró resultados de transformación. Por ejemplo, en pobreza rural, cuando Correa asume el poder en el 2007, la pobreza rural estaba en el 60%, que equivalía a decir que 6 de cada 10 ecuatorianos de la población rural eran pobres. Ahora está el 30. Él al 2016 la bajó al 38%. 38. O sea, del 60 la baja al 38, Sí. sistemática y progresivamente. Entonces tú ahí tienes unos resultados. No le puedes quitar esos méritos, porque esos méritos ya están escritos en la historia, en la verdadera historia, no en la opinión subjetiva, sino en la opinión a partir de los datos objetivos.
Entonces, eso ya está dado. Además Por eso que, tiene un capital político importante, pues todavía. claro, además que también es una gran diferencia, ¿no? Yo siempre lo digo. Una cosa es lo que el periodista dice, una cosa es lo que el medio dice, una cosa es lo que la opinión pública de periodistas o del medio habla, pero otra cosa es el sentir de la gente, ¿no? Y al final de la historia, como siempre lo hemos dicho en este canal, la gente decide. Eso explicaría un poco, Carlos, que a pesar de que Correa tenga como 34 procesos judiciales, todavía 35, mantenga el 35. favoritismo popular. Bueno, lo tiene, porque el sentir tiene que ver con la cercanía, la confianza y la credibilidad. Y si tú revisas los indicadores de cercanía, confianza y credibilidad de los medios de comunicación y de cierta clase política, están por los suelos. Claro, Correa claro. lo ha podido mantener, pero Rafael ya está retirado de la política electoral. Él ya no quiere estar ahí. Pero desde que se retiró, ¿quiénes han sido quienes lo han puesto en la palestra todos los días? La oposición. La Y los oposición. medios de comunicación. Y la Y los oposición. medios de comunicación. Entonces, él tiene su rol de expresidente. Andrés y yo tenemos nuestro rol de candidato a la presidencia y de vicepresidente y eventualmente de futuros gobernantes. Eso le quería Los preguntar. espacios, mi querido Nelson, yo soy de aquellos que cree que los espacios uno se los construye. Yo no Ok, heredo nada. perfecto, Yo muy bien. heredé Oiga, solamente los $3 de acciones del Banco Guayaquil. El resto me lo he conseguido yo por mis propios méritos. ese fue su regalo. Oiga, varios analistas han pasado por aquí y han dicho que el binomio que más cerca está o que está sintonizado con la gente, con el pueblo, es el binomio de la esperanza. Son ustedes. Carlos, ¿ustedes se sienten triunfalistas ya? ¿Ya ganaron la presidencia? No, no hemos ganado nada. No hemos ganado nada todavía. A ver, esto es como el fútbol. Un partido de fútbol se termina con el pitazo final del árbitro. No porque falte un minuto y vamos ganando, significa que vamos a ganar. Yo he visto partidos de fútbol, incluso que en los complementarios, tú vas ganando, te empatan, o te Así meten es. 2 goles y pierdes. Aquí los votos se los consigue todos los días. Aquí no puede existir ni hay espacio para una sensación triunfalista. Porque es evidente que así, que cuando Emelec va ganándole al Barcelona, que por lo general es casi siempre, Usted también es melexista. claro, y ya lo ve, Usted es es el melexista. equipo, Ya. sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué se dice? Se dice, ah, el árbitro está comprado, Ya. ¿verdad? Aquí hay una cancha inclinada y que ha sido evidente. El Consejo Nacional es una cancha inclinada. El proceso electoral no ha sido transparente todavía, porque aquí todo el mundo ha interferido el gobierno, ha interferido los operadores políticos del gobierno como el Contralor Celi, como la Fiscal General de la Nación, presionando a los consejeros para que no nos permitan la participación. Luego, tenemos un Consejo Nacional Electoral donde está cooptado por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Entonces, no ha habido, no ha habido transparencia ni equidad en el tema. Nosotros mismos yo he sido víctima de eso. Mira la cantidad de objeciones que me han presentado. Pero bueno, entonces tenemos que entender que una cosa es tener los votos en la urna, que además hay que asegurarlo, que tenemos que para ganar en una sola vuelta conseguir por lo menos 40% de los votos válidos, con una Claro, diferencia de 10 con el inmediato seguidor, y por tanto que tendríamos que apuntar a sacar más del 40%, por supuesto. porque sabemos que nos van a anular votos y porque sabemos que no podemos confiar. Entonces, primero enamoremos, segundo, tengamos el acta constitutiva de ese amor que es el voto, y luego convirtámonos en los custodios y los guardianes de ese voto, que es alimentar la llama viva del amor para que ese matrimonio permanezca siempre. Bien, Carlos, para terminar, porque la audiencia acá en nuestro canal es ¿Te un das poquito... cuenta? A ¿Ah? mí me dijeron que íbamos a hablar 2 horas y ya me estás terminando. No, no, oiga, a mí me dijeron 40 minutos. Yo le dije, verá, aquí generalmente doy una hora y la gente me va a reclamar, porque yo estoy seguro que los usuarios me van a reclamar porque no le di la hora, pero ya le ajusté, ya le estoy acá ajustando la hora.
para que sea equitativo. Carlos, la audiencia es... ¿Cómo ajustas la hora? Bajándole a todos, me imagino. No, yo estoy controlando acá el reloj. Ah, ya. Estoy controlando el reloj. Carlos, la audiencia a veces está... De hecho, hay un porcentaje todavía de indecisos. Y quienes nos ven, de pronto están en esa aureola, ¿no?, de indecisos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente o el usuario, el televidente que nos está viendo en su casa, por qué tendría que votar por Carlos Rabascal, por Andrés Arauz, por la lista 1 en estas elecciones? Porque el Ecuador entero ya aprobó lo que es un gobierno progresista. Ese ciudadano común de los sectores de la vulnerabilidad, informalidad, incluso los de la clase media, ya saben lo que es tener una refrigeradora llena. Ya saben lo que es abrir la puerta de la refrigeradora y ver que esa refrigeradora está repleta, está llena, y que tuvieron los ingresos para comprar esos productos que están en esa refrigeradora. Y que hoy, con el modelo neoliberal de la derecha y de la oligarquía, al abrir esa refrigeradora, la ven vacía, porque no tienen los ingresos para adquirir esos productos. Porque antes podían ir a los hospitales y encontraban atención y medicamentos. Porque hoy se criticó a esos hospitales, que fueron los que salvaron a muchos de la crisis de la pandemia. Y que hoy este mismo gobierno neoliberal y la derecha decían que esos hospitales no valían la pena. Nosotros hemos sido solidarios con la gente. Este gobierno prefirió pagar la deuda externa, tomando 2.000 billones de dólares de la salud en el momento que nuestra gente se moría en las calles. Piensen en la refrigeradora, piensen en la vida, en la salud de ustedes. Bien, han sido las palabras de Carlos Rabascal. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Esperemos tener también otro chance. Dígame. ¿Y cómo está el sabor de la piña? Ah, muy bien acá, oiga. ¿Y sabe qué? Lo irónico del tema es que acá en la ciudad tenemos piñas de monumento, pero ya no se cultiva por acá en Milagro. ¿No sabía usted eso? No, yo sé que no se cultiva en Milagro, pero estaba en la periferia de Milagro. Pero eso Claro. es más que nada por distribución de la estructura geopolítica del cantón. Oiga, ¿y cuándo se viene usted por acá? ¿Sí va a venir a hacer una vueltita? Estuve hace poco. Estuve hace 3 semanas. ¿Cómo está el recibimiento de la gente? ¿Ah? Bien. Muy bien. Lo que pasa es que tú no me paraste bola. Yo no salgo, yo paso encerrado aquí en el estudio. Trabajo No, todo pues, el día. tú ya eres aniñado, pues tú dices que tienes tu canal. Entonces, chuta, yo me imagino que tú tienes mucho más acciones que yo en el Banco Guayaquil. Pues. Tengo Yo mis apenas cuentas. tengo $3. Pero si tú tienes acciones de tu canal, entonces debe estar heavy. Pues. Ahí vamos, no me quejo, no me quejo, ahí vamos. Esperemos que esto mejore. No tenemos auspiciantes. Esperemos algún momento tener clientes, pero bueno, ahí estamos. Creo que hacemos un trabajo agradable y eso es lo más importante. Creo yo que es importante, Carlos, decirle a la gente con lenguaje coloquial, sin faltar el respeto, la realidad de las cosas, ¿sí o no? Sí. Mira, yo te felicito porque tú has mostrado varias cosas en el ejercicio de tu comunicación. Uno, perseverancia, porque hay que ser bien perseverante para poder mantenerse, porque estamos hablando de un modelo nuevo de comunicación. 2, el amor por lo que haces, porque se nota que lo disfrutas. Sí. 3, manejas una de las pocas personas que yo he visto en el Ecuador, que maneja bien el humor, maneja bien la sátira, y la maneja tan bien que nunca irrespeta a nadie. Puede ser duro, pero respetuoso. Puedes hacer humor sin denigrar. Y eso es importante. Eso es importante. Sí, básicamente es lo que trato de hacer, es lo que he hecho. Imagínense, 5 años aquí empujando este proyecto. Ya son 5 años. 5 años. Oiga, Mira 5 años y recién ahora puedo decir que puedo vivir de lo que me deja el canal en publicidad nativa, no publicidad que yo contrate, publicidad nativa, pero haciendo productos todos los días y ahora entrevistas, en vivos, salgo en vivo todos los días. Entonces, ahora puedo decir que es rentable. Pero bueno, ahí vamos. ¿En quién te inspiraste para este programa? ¿O para tu actividad? ¿En Bueno, Jaime Garzón?
el humorista y político colombiano que lo ¿Cuál dijo? asesinaron, ¿Cuál dijo? Jaime Garzón. No, bueno, yo principalmente inicié, o la idea era hacer un noticiero serio, un editorial serio, porque lo había visto a un periodista chileno Yo llamado... pensaba que habías visto a un periodista de apellido Rabascal. No, sí lo veía usted, pues sí lo veía, sí lo veía. Sí lo veía bastante en El Pulso Político. Irónicamente, hay un programa que se llama El Pulso de la República, en México, donde hace humor. Entonces yo lo había visto a este pana, y yo dije, bueno, puedo ver si hago ahí una combinación, y así empezó. Empecé hace 5 años, recién hoy ha cogido fuerza. Como usted dice, esto es de perseverancia, y ya que hemos arrancado, pues esperemos no parar. Hasta ahorita he tenido problemas. Mire, que yo incluso tenía el canal cuando Correa era presidente, y hacíamos mucha sátira del presidente Correa, pero jamás tuve problemas en el gobierno de Correa. Es más, en alguna ocasión estuve por la asamblea, irónicamente, se lo voy a decir, quienes más me saludaban eran los asambleístas del correísmo, cuando en ese momento la sátira era concentrada al correísmo porque ellos tienen el poder. Yo generalmente vinculo la sátira a quien tiene el poder porque son los que tienen que responder, ¿verdad? Yo no voy a hablar ahorita de Correa cuando el que tiene que responder es Moreno, ¿no? Y si usted es el presidente o el vicepresidente mañana, pues ahí tendrá que responder Carlos Rabascal. Pero nunca tuve ese Déjeme la problema. vicepresidencia nomás, no te preocupes. ¿Ah? Déjame la vicepresidencia nomás. Sí, la vicepresidenta. Después van a empezar a decir, ve, este man ya le quiere serruchar el piso a este man de Andrés. Nada que ver, nada que ver. Tú quieres manejar el serrucho, no me metas en problemas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Será, amigos, hasta una próxima oportunidad. Ha sido una conversación bastante amena y esperemos tener al Mashi aquí, Andrés también. Gracias y nos vemos. Un abrazo. Cuídate. Recuerda, todo uno.